Alberto Pacheco Mandujano. Hoy día el grupo 3 conformado por Karina Fiorella Antonio Moquillaza, María Elena Guerrero Benito, Diana Fiorella León Yaranga, Julieta Sánchez Beramendi, haremos el análisis de la película Mi nombre es Hank. Como primer punto, en la película se puede observar que a raíz del atentado de las Torres Gemelas se genera un sentimiento de odio hacia las personas del Islam. Esto conlleva una sucesión de hechos dramáticos como la muerte del hijo de Mandira, ¿no? Que es una de las protagonistas de la película que se llama Sam. Entonces, ello nos conlleva a remontarnos a lo que sucedió después del 11 de septiembre de 2001 en la vida real. Es así que en los días siguientes a los atentados se multiplicaron las manifestaciones de tolerancia contra las personas originarias del cercano Oriente, el Oriente Medio o Asia Sudoriental. En este clima de extremo temor propicio a la xenofobia, en donde los árabes y los musulmanes fueron víctimas de actos de violencia en todo el mundo, se cometieron toda clase de abusos, incluso los delitos motivados por el odio contra los hombres, mujeres, niños, debido a sus convicciones religiosas o a sus orígenes étnicos. En muchos países no musulmanes, las comunidades musulmanas y árabes aún hoy en día viven un clima de recelo general y sistemático. Los musulmanes dispersos en el mundo sufren toda clase de confusiones y de hostigamientos verbales y físicos. Según muchos informes de las organizaciones de protecciones de los derechos humanos, manifiestan que se han agredido a hombres, mujeres y niños en los Estados Unidos, en Canadá, Europa Occidental y algunas regiones de África y de Asia, no a causa de sus actos, conducta o declaraciones, sino porque pertenecen a una supuesta, por lo religioso, por lo étnico o comunitario. Este fenómeno es difícil de cualificar, puesto que en muchas ocasiones no se ha informado de los actos violentos, racistas, ya que las víctimas con frecuencia socialmente son aisladas y económicamente vulnerables, y ellos nunca siempre se atreven a presentar sus denuncias. Desde mi punto de vista, lo que ha cambiado en el mundo después del atentado ha sido con respecto a la seguridad y a la xenofobia que ha traído este evento hacia muchas de las personas del Oriente. Porque si bien es cierto, desde hace mucho tiempo hay una xenofobia hacia ellos, después de este atentado ha sido más fuerte. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera. Siguiente. Continuando con la exposición, gracias compañera. Continuando con la exposición, en esta oportunidad me voy a abarcar al punto del tema de la discriminación que se advierte en el video en mención. La discriminación, como sabemos, es un fenómeno social que va a vulnerar la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda persona. Esta se genera en los usos y prácticas sociales entre las personas, en ocasiones que se produce de manera no consciente. Entendemos que la discriminación como un trato desigual y desfavorable hacia una persona o hacia un grupo de personas por características que le son inherentes, como son el caso del sexo, la raza o etnia, la lengua materna, la edad, o por características asumidas voluntariamente. Estas son la religión, el estado civil, la vestimenta, la identidad étnica. Más específicamente se puede definir a la discriminación como aquella negación del ejercicio de un derecho, tomando como justificación las características antes mencionadas. Ahora, el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno que nosotros tenemos, ¿no? Teniendo los países, por ejemplo, que suscriben determinados acuerdos, convenios, la obligación de justamente no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones que tengan una índole discriminatoria. Tienen que eliminar, en tal caso de dicho ordenamiento, aquellas regulaciones de carácter discriminatorio y de esta forma combatir las prácticas discriminatorias que pudieran suscitarse en su ordenamiento jurídico. Ahora, de la película se advierte que el protagonista Han, debido a su etnia musulmana, y
a raíz de los hechos ocurridos el 11 de septiembre, es de cierta manera tanto él como toda su comunidad discriminada, ¿no? Se le ven como terroristas, ¿no? Se generaliza de cierta manera y en esto mucho ayudan también los medios de comunicación, pues, ¿no? Al momento que difunden las imágenes, que difunden los videos, propician, promueven a que este grupo humano sea de cierta manera discriminado, sea disgregado, sean vistos como los malos, por así decirlo, ¿no? De la película, ¿correcto? Entonces, este protagonista, a raíz de la muerte de su hijo adoptivo, porque se casó con una persona de etnia hindú, quien tenía su hijo, pues su hijo lamentablemente es asesinado por un tema de índole pues discriminatoria, racista, ¿no? Entonces esta persona pues decide, a raíz de lo que le dice su esposa, ir a ver al presidente para decirle que no es un terrorista, ¿no? A raíz de eso el protagonista pasa un sinnúmero de situaciones mediante las cuales pues justamente trata de acercarse al presidente para decirle ello. Sin embargo, en una de las tantas veces que quiso acercarse al presidente, pues es golpeado por personal de la policía de Estados Unidos, quienes lo apresan, inclusive sin motivación alguna, por cuanto habían escuchado algunos ciudadanos la palabra terrorista y el solo hecho de escucharlo ya les generaba un temor, un miedo, y motivo por el cual pues todos comenzaron a entrar en miedo, en terror, y entonces es por ese motivo que la apresan, inclusive vulnerándose muchos derechos, por cuanto pues no se advierte de que de repente durante la película haya un debido proceso. Inclusive muchas de las organizaciones, al enterarse del caso, es que comienzan a tomar cartas en el asunto, pues, ¿no? Por cuanto el protagonista también sufría de una situación especial de su salud, que es el síndrome de Asperger, que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta especialmente a la comunicación y la interacción social. Ese trastorno se incluye dentro de los trastornos del espectro del autismo. Quien lo padece presenta justamente dificultades en la flexibilidad del pensamiento, pero a diferencia del autismo, se caracterizan por poseer un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media, incluso superior al resto de la población, lo cual se advierte también en el caso del personaje, ¿no? Era una persona muy inteligente, sabía mucho de historia, ¿no? Puede también llevar dificultad para la interacción social, repetición de conductas y torpeza. Inclusive en algunas cosas él no entendía muy bien, pues, ¿no? Y era debido también, no solamente a que era un ciudadano como cualquiera, sino también a que sufría de este síndrome. Ahora, la prohibición a la discriminación en nuestro ordenamiento, ya para terminar esta parte, la prohibición a la discriminación es un principio rector en el derecho peruano. La igualdad de los derechos y oportunidades está explícita en la Constitución Política del Estado peruano de 1993 en el artículo 2, inciso 2, el cual señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Además, la discriminación también es considerada como un delito en el artículo 323 del Código Penal. Existen vías para denunciar la discriminación. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es una de ellas, pues es la entidad que justamente va a investigar denuncias ciudadanas por violación de sus derechos en entidades públicas. En el caso, por ejemplo, de discriminación en un centro comercial, en un centro donde se consume algo, ¿no? Un producto, por ejemplo, ¿no? Se puede presentar una denuncia dirigida al INDECOPI, ¿no? Específicamente a la Comisión de Protección al Consumidor. Ahora, el Estado peruano viene realizando esfuerzos a través de sus gobiernos locales, por ejemplo, para implementar ordenanzas regionales, municipales y distritales, justamente buscando combatir el tema de la discriminación. Y el Ministerio de Cultura tiene también una iniciativa de alerta contra el racismo, mediante la cual justamente informa e interactúa con la ciudadanía para enfrentar la discriminación étnico-racial en el Perú. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Doy pase a mi compañera María Elena. Bien, continuando con el análisis, vamos a también tratar el tema del acoso. En este caso, también el acoso escolar, ¿no? También llamado bullying, que es lo que vemos en la película que estamos analizando.
Para empezar, debemos tener presente que en el Perú el acoso en sí está sancionado en el artículo 151A, que nos dice que el acoso se da cuando se actúa de manera reiterada, continua o habitual por cualquier medio, se vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecerse contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pudiera llegar a alterar su desarrollo, el desarrollo normal de su vida cotidiana, ¿no? Asimismo, también se menciona en alguna de las agravantes que la pena privativa de libertad no será no menor de 4 años ni mayor de 7 años cuando la víctima sea menor de edad y cuando la conducta se lleve en el marco de una relación educativa. Ahora, en cuanto a la película en sí, lo que vemos es acoso escolar o también llamado bullying, que es el maltrato verbal o físico que sufre físicamente un niño en su ámbito educativo. El acoso escolar afecta a niños, a jóvenes en diferentes condiciones sociales, ¿no? Lo que vemos básicamente es que primero en el personaje principal, que es Rhys Van Ham, que era una persona que tenía una condición especial de Asperger, a quien desde niño fue muy habilidoso, muy inteligente, pero era incapaz de interactuar con las personas, ¿no? En el medio en el que él estaba y constantemente era acosado por la mayoría de personas precisamente por su condición. No tenía amigos y sus compañeros por lo general siempre lo trataban de retrasado. Asimismo, en la película vemos en un segundo momento que sucede también lo mismo, el tema del acoso, con el hijo de Mandira, Sam, quien al asistir a la escuela era acosado por sus compañeros e intimidado por el hecho de ser extranjero y más aún indio. El acoso que sufría, el bullying que se repetía constantemente hacia su persona, con el fin de hacerle deliberadamente daño, ¿no? Sus compañeros siempre lo estaban molestando, hostigando, obstaculizando o agrediendo físicamente, lo cual finalmente lo llevó a la muerte. Entonces, bueno, en este caso, en el Perú también cabe mencionarse que en el Perú también existe una ley, la ley 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, ¿no? La presente ley tiene por objeto promover la convivencia sin violencia en las instituciones educativas para garantizar condiciones adecuadas de convivencia democrática entre los miembros de una comunidad educativa, ¿no? En especial los estudiantes, ¿no? Estableciéndose medidas y procedimientos de protección y atención integral ante casos de violencia y acoso entre estudiantes, ¿no? Y teniendo en cuenta también los diversos contextos culturales. Asimismo, también en esta ley se menciona que, que existen una serie de medidas que pueden tomarse, ¿no? Desde el hecho de que se tenga que informar este tipo de acciones en un primer momento a los profesores, luego a los directores, quienes tomarán las primeras medidas correctivas. Sin embargo, también esto tiene que verse dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño y el Código de Niños y Adolescentes vigentes en el Perú. Eso sería todo. Bueno, continuando con la exposición, el análisis al video realizado, en este punto mi persona va a tratar sobre el terrorismo que se vio mucho en la película y fue uno de los puntos que quizás dio inicio al desarrollo de la película, ¿no? Ya que Han en este caso en la mayoría de sus travesías andaba con un letrero que decía: mi nombre es Han y no soy un terrorista. ¿Por qué es que hacía esto? Ya que él era de una cultura musulmana. En los Estados Unidos, por ejemplo, generalizaban: si practicabas la cultura musulmana, eras considerado como un terrorista. ¿Y por qué eran considerados como tal? Esto eran considerados por el ataque que se dio a las dos torres gemelas, que fue por un grupo de musulmanes, el terror que sembraron en aquel entonces, y
ese momento ya eran, todo musulmán era considerado como un terrorista, que inclusive habían musulmanes que vivían, por ejemplo, en el país de los Estados Unidos, tenían que dejar de lado su cultura para de este modo emprender otras culturas que era propiamente de los Estados Unidos, ya que si empleaban su propia cultura podían ser del mismo modo, ¿no?, considerados como terroristas. Y, por ejemplo, si eso vemos empleado a nuestra realidad de hoy en día, sin irnos muy lejos, en nuestro país, por ejemplo, ahora, en los partidos políticos, tomando como ejemplo el partido político de Perú Libre, por quizás tener otra manera de pensar, por otra ideología, ya son considerados como terroristas, cuando no necesariamente lo son como tal. Inclusive personas que quizás tienen distintas maneras de pensar, personas que quizás son de la sierra, de la parte de la altura, y tienen quizás un pensamiento, no sé si denominarlo exactamente revolucionario, pero un pensamiento en que quieren cambiar el gobierno que hoy en día se maneja, ya son considerados como terroristas. O sea, por la cultura que tienen nada más, son considerados como tal, generalizándose de esa manera cuando en realidad no lo son. Entonces, si partimos desde el concepto ¿qué es el terrorismo?, entendemos, por ejemplo, que el terrorismo son aquellos métodos ilegítimos que las personas emplean para portar un gobierno, para sembrar terror, para sembrar miedo en las personas. Y yo personalmente, a mi criterio, no considero que es lo que se emplea hoy en día en nuestro gobierno, que alguien quiera entrar imponiendo, sembrando terror, como sí se vio obviamente en los años 80, 90, que cuando había el terrorismo en sí, ¿no? Lo cual no se ve reflejado hoy en día en nuestro país. Eso es mi aporte respecto al video, respecto a lo que se ve mucho el terrorismo empleado en la película, y fue creo que el motivo de la travesía de toda la película también de Khan, ¿no?, en este caso. Eso sería todo por nuestro grupo, concluyendo con nuestros aportes que cada uno hemos dado respecto a distintas realidades que quizás se ve hoy en día y se ven reflejadas en la película, ¿no? Concluyo con eso la exposición. ¿Algo más que desean aportar mis compañeras? Terminamos con esto. Bueno, nos despedimos.